Voy a pasar el link a unas personas. Vamos a conectar así. Sí, ya estamos conectados. Ok. Pues qué frega, ¿va? En fin. Bueno, buenas tardes. La Embajada de México agradece la presencia de todos ustedes en el conversatorio Caminos Paralelos, en el que nos honran con su participación la escritora mexicana Mónica Lavín y el escritor colombiano Octavio Escobar. Permítame, en primer lugar, proporcionar algunos datos de nuestros invitados. Mónica Lavín es autora de una treintena de títulos que abarcan cuento, novela y ensayo. Ha sido Premio Nacional de Literatura Gilberto Owen por el libro de cuentos Ruby Tuesday, No ha muerto. Premio Narrativa de Colima por su novela Café Cortado. Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska por Yo la Peor, original mirada sobre Sor Juana y su tiempo. Como traductora y promotora de la literatura canadiense en México, recibió el Premio Governor General que otorga Canadá. Sus cuentos han sido traducidos a varios idiomas y aparecen en numerosas antologías. Ha sido promotora del cuento mexicano contemporáneo a través de antologías publicadas en Estados Unidos, Panamá e Italia. Sus publicaciones más recientes son la novela nominada para la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, Cuando te hablan de amor, la antología personal de cuentos A qué volver y Todo sobre nosotros. Es columnista del diario El Universal y ha conducido programas de entrevistas a escritores en radio y televisión. Se formó como bióloga y desde el 2005 es profesora e investigadora en la Academia de Creación Literaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, además de que ha formado parte del Sistema Nacional de Creadores. Por su parte, Octavio Escobar es médico cirujano y autor de las novelas El último diario de Tony Flowers, Saide, ganadora del Premio Crónica Negra Colombiana, el álbum de Mónica Pont, ganadora de la 8ª Bienal Nacional de Novela, José Eustacio Rivera, Después y antes de Dios, ganadora del 45 Premio Internacional de Novela Corta, Ciudad de Barbastro, Premio Nacional de Novela del Ministerio de Cultura. También es autor de los libros de cuento Las láminas más difíciles del álbum, ganador del premio Confamiliar, de música ligera, ganador del Premio Nacional de Literatura del Ministerio de Cultura, y Hotel en Shangri-La, ganador del Premio Nacional de Literatura de la Universidad de Antioquia. Su único libro de poesía, Historias Clínicas, derivado de su experiencia médica, ganó el Premio Nacional de Poesía Inédita 2016 de la Tertulia Literaria. Sus más recientes publicaciones son el libro álbum El viaje del príncipe y Coffee Break, serie original para audiolibro, de la que ahora escribe la segunda temporada. Antes de dar inicio, les recordamos que pueden dejar sus preguntas en la barra de comentarios. Quisiera empezar, Mónica y Octavio, con un tema. Ambos son escritores destacados, sin embargo, tienen como profesión de origen otras disciplinas. Mónica, bióloga, Octavio, médico. ¿Nos pueden decir qué les hizo cambiar el rumbo de su vida profesional y cómo realizaron esta transición de la ciencia a la literatura? No sé si quieras empezar, Mónica. Ay, gracias, Gloria. Gusto en saludarlos, a Octavio, hasta allá, Manizales, a ti en Bogotá, y desde luego a quienes nos estén escuchando, viendo. Además, me da mucho gusto que compartamos, Octavio y yo, caminos, como le pusimos a la conferencia, caminos paralelos. Más bien yo digo que ¿qué me hizo dedicarme a la biología? Esa es la pregunta, ¿no? Porque a mí me gustaba escribir desde los 13 años, ¿no? Pero para mí era como algo lúdico, como algo que no entendía cómo se podía uno volver escritor, no me parecía parte de una realidad concreta, alcanzable, y en cambio la ciencia me parecía un mundo donde hay algo concreto, que es encontrar respuestas medibles, ¿no? Porque es la idea de la ciencia. Tú vas a acercarte a un fenómeno, vas a tener una hipótesis y vas a encontrar una fórmula, un patrón que te permita acercarte a una verdad objetiva.
la escritura o la literatura es todo lo contrario, es el mundo de las verdades relativas. Sin embargo, hay una estética de la ciencia, hay algo fascinante en los fenómenos naturales y ahora, mucho tiempo después, he entendido que escribir tiene que ver con preguntarte, con tratar de comprender algo, nada más que esa comprensión va por la vía de la condición humana, de la ambigüedad, de lo difícil que es restringir a una fórmula una conducta. Es decir, no importa que crezcan tres de una familia en una casa con un contexto similar, sus vidas y sus decisiones serán absolutamente distintas, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? ¿De qué estamos hechos? Para dar un ejemplo. Entonces, ¿qué me hizo cambiar? Ya cuando era bióloga, yo seguía yendo a talleres y escribía, pero seguía, desde luego, privilegiando el camino profesional por la vía de la ciencia. Ya me iba a ir a una maestría en Montpellier. No sabes, todavía me queda el huesito, el gusanito de que nunca me fui también 2 años fuera, hubiera sido sensacional, pero la vida siempre te demuestra que hay que decidir. Y trabajaba en el Instituto de Ecología y en una ocasión en que tuve que atender a unos periodistas científicos en la reserva de la biosfera del Bolsón de Mapimí, en el desierto mexicano, en una zona donde casi no hay humedad, por eso se llama la zona del silencio, no se transmiten las ondas. Los periodistas científicos me parecieron, lo que ellos hacían me pareció mucho más afín a lo que yo quería hacer, que es preguntar de todos los temas. Y ahí, en medio del desierto, viendo lo que ellos hacían, comprendí que yo podía tener un camino profesional, entre comillas, todavía no había un periodismo científico en México, dedicarme a hacer una divulgación de la ciencia, algo que juntara palabra y ciencia y dedicarme a la escritura. Entonces regresé de ese viaje del desierto a la Ciudad de México y renuncié al camino de la ciencia dura, académica, y me dije, bueno, pues voy a acabar mi libro de cuentos, pues para ver qué es esto de ser escritor, y bueno, mira, ya pasaron casi 35 años de eso. Mire, muy fructíferos, además. Octavio, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, mi camino se parece y no. La verdad es que, en primer lugar, yo no fui un lector temprano. Mi relación con la literatura fue relativamente tardía. Yo lo que era un teleadicto. A mí lo que me gustaba era ver televisión y jugar fútbol en esa época, no jugar basquetbol. Pero a los 10 años tuve un accidente, me pisó un bus, el bus del colegio, y tuve que estar mucho tiempo hospitalizado. Los televisores de la época eran demasiado grandes para que mis padres pudieran llevar uno a la clínica, y entonces me empezaron a llevar libros y me convertí en un gran lector, pero era de cierta manera el juguete reciente, no era algo con lo que yo hubiera crecido, no era parte realmente de mi vida. Entonces yo nunca me pregunté si iba a ser escritor, yo siempre pensé que iba a ser médico porque era realmente lo que quería hacer. Pero la lectura me gustaba muchísimo y eventualmente escribía. Y cuando entré a la Facultad de Medicina tuve la fortuna de compartir las aulas con otros 2 médicos a quienes les gustaba escribir. Uno de ellos, el editor de Cuentos de Ida y Vuelta, Antonio María Flores, y seguimos hablando de literatura y yo empecé a escribir muy despacio. Yo tiendo a ser perezoso en realidad. Ahora cuando dijiste que Mónica tenía no sé cuántos títulos, yo dije, uy, qué pena, tengo como la mitad, pero bueno, no importa mucho. Y las 2 profesiones convivieron con relativa facilidad. Pero en 1997 yo gané el Premio Nacional de Cuento, que en ese momento era como la máxima presea que se podía obtener en la literatura colombiana, y ya las cosas se volvieron mucho más difíciles. Si me invitaban a eventos, pues obviamente mi profesión médica estorbaba, y entonces un querido amigo, filósofo, Roberto Vélez, infortunadamente ya desaparecido, me citó un día y me dijo, mira, es imposible que sigas haciendo las 2 cosas. Nosotros tenemos un posgrado en literatura
¿por qué no haces el posgrado en literatura para que puedas ser profesor de literatura y puedas ir dejando de ser médico? Y la verdad fue que Roberto me salvó la vida con esa decisión, con esa propuesta más bien, no tanto porque para mí fuera difícil ser médico, sino porque realmente hacer ambas cosas se estaba volviendo muy, muy, muy complicado. Yo ya no tenía horas en el día. Y como Mónica, he llegado a la conclusión de que en realidad siempre estuve en un mismo ámbito, siempre estuve en un mismo deseo. Cuando uno es escritor, lo que hace es ver en la sociedad, ver en las personas los signos que normalmente un médico ve en los pacientes. Y lo otro que hacemos es escuchar. Esencialmente, ¿qué hace un escritor? Escuchar. ¿Y qué hace un médico? Oír los síntomas de las personas y oír cómo las personas relacionan esos síntomas con su vida. Entonces, yo creo que estoy en lo mismo, simplemente que no, ya no hago fórmulas, hago novelas, hago cuentos, eventualmente hago poemas, pero creo que no he dejado de ser el que esencialmente era cuando quise estudiar medicina. Y tú te ibas para Montpellier, Mónica, yo me iba para Porto Alegre. Ah, sí. Sí, yo me iba a estudiar medicina deportiva a Porto Alegre. Estuve a menos de un mes de irme y en ese momento hubo la guerra del Golfo Pérsico. Ok. En esa época en Brasil no había petróleo, entonces los precios en Brasil se elevaron de una manera absurda y los dólares que yo tenía para hacer mi posgrado ya no alcanzaban. Un amigo me llamó y me dijo, por favor, aplaza 6 meses el posgrado. Y bueno, espero tener todavía ese aplazamiento ahí por si quiero estudiar medicina deportiva. Está muy bueno. Fíjate otra casualidad, Gloria, que yo no había visto con Octavio. Dices, Octavio, que ganaste un premio de cuento en el 97. Yo también Sí. gané el premio Gilberto Owen Nacional de Literatura en el 97, con mi primer libro de cuento, con el tercer o cuarto libro. Y entonces, mira, otra coincidencia. Otra Sí, coincidencia, ¿cierto? muy bien. Octavio, también sabemos que eres un gran apasionado de la cinematografía. Eh, Cuéntanos, ¿has tenido alguna vez la idea o la intención de escribir un guión o incursionar en ese campo? Pues mira, la verdad fue que yo comencé escribiendo guiones, unos guiones muy, muy pequeñitos que un grupo de amigos trabajábamos, había el camarógrafo, había el director y yo hacía los guiones. Y fue una cosa muy curiosa porque incluso grabamos ese guión que yo escribí y después comenzamos a tener un montón de dificultades para poder editarlo, ¿sí? Estamos hablando de los años 80, no había tantos equipos, los celulares obviamente no existían, y entonces se fue aplazando y aplazando y aplazando este proceso de edición, y además me había aburrido tanto durante las filmaciones, la cosa de que se repite y se repite y se repite, que yo le dije a mis amigos, miren, ¿saben qué? Yo me voy a ir a escribir cuentos, si ustedes quieren seguir haciendo películas o haciendo lo que sea, bien puedan, yo no vuelvo a hacerlo. Pero una de las novelas que mencionaste hace un rato, Después y antes de Dios, hay alguien en este momento interesado en hacer una película y en teoría estoy escribiendo el guión. Digo en teoría porque he rayado algunas cosas, he pensado en algunas escenas, pero hasta ahora no me siento formalmente a hacerlo, pero es una de las tareas que tengo para este resto de año. Creo que después de la pandemia voy a tener un guión escrito que, que espero salga muy bien y que efectivamente podamos conseguir hacer la película. Además es una gran novela. De verdad que visualmente me la puedo imaginar en cine, pero no ha de ser fácil adaptar tu propia novela. Pues el director ya me planteó una serie de problemas y yo me quedé así como, uy, yo creía que estaba perfecta para el cine y resulta que no. Pero bueno, me parece un reto bonito, me parece un reto muy Así es. bonito
Y para alguien que toda la vida ha sido tan aficionado al cine, pues es maravilloso pensar en escribir un Y guión y que seguramente mucho eventualmente éxito. exista la película. Claro, claro. Mónica, además de ser escritora, pues eres una destacada periodista con una columna en un importante periódico de México. ¿Te gustaría explorar algún otro campo del periodismo o alguna otra disciplina? Fíjate que yo a veces digo, seré periodista, porque más bien tengo el privilegio de tener una columna de opinión, ¿no? No hacer ese periodismo duro de primera línea, o sea, no estoy metiendo, o sea, sí me gusta la entrevista, que eso es lo que he hecho mucho, entrevista a creadores. Creo que tiene que ver con esta curiosidad que tenemos los escritores, que queremos saber de los demás, ¿no? Y qué maravilla que la entrevista te permita de primera mano tener respuestas. Uno siempre está curioseando y esa parte periodística de la entrevista, desde que escogí irme al lado de la divulgación de la ciencia, también hacía entrevistas a científicos y luego tuve un programa que se llamaba Muy Interesante en radio con otros dos compañeros y me encantaba saber por qué había un especialista en arañas, por ejemplo. ¿De dónde salía un especialista en arañas? ¿No? Este tipo de cosas pequeñas y grandes que te brinda el periodismo, que es estar cerca de las hazañas o de los otros, de los caminos de los otros, de las decisiones y contextos. Entonces a mí me ha dado mucho el periodismo para mi escritura. Tuve una vez una de estas chambas, ya ves que los escritores, si creen que vivimos de nuestros libros, es un poco un mito. A veces nos va bien, o sea, de repente, pero siempre estamos haciendo otra cosa con la palabra, entre ellas el periodismo. Y alguna vez me tocó ser editora de un sitio en internet para puertos marinos mexicanos. Entonces era algo rarísimo. Pero, como siempre estamos persiguiendo historias, el director me dijo, oye, pero te vas a poder ir a hacer crónicas a los puertos. Ay, entonces me supo a gloria. Pero esa idea la tenía el director y yo, porque nada más pude hacer una crónica, pero me fui a Veracruz y me metí a los muelles y a los barcos. O sea, eso es una experiencia que de turista no puedes tener. Entonces me acuerdo que me metí a un barco carguero de azúcar que iba a Marruecos y que te ponías unos guantes para que no se te pegosteara, las manos se te pegosteaban en el barandal de metal. Bueno, esa experiencia me dio un cuento. Entonces, el periodismo creo que es una actividad paralela muy desarrollable, que congenia muy bien porque es en palabras, la experiencia, la velocidad, la precisión, olfatear por aquí, por allá, y aparte te dais, no sabes estos asuntos de estar mirando otras cosas, ¿en qué se van a convertir literariamente, no? Creo que igual los viajes nos producen eso, los encuentros, como cuando conocí a Octavio en la Feria del Libro de Medellín, ¿no? Son sí, como azares y serendipias que producen otras cosas. Así es, así es. Y bueno, pues para ambos quisiera que nos compartieran cuáles de sus obras han sido las más significativas o las que han marcado un antes y un después en su carrera literaria. No sé si quieras empezar, Octavio. Muy bien. Bueno, creo que los dos libros que mencioné hace un rato, de un lado de música ligera, antes de este libro yo ya tenía publicaciones, pero obviamente el Premio Nacional significaba una gran resonancia, el libro lo publicaba el Ministerio de Cultura, además a un precio relativamente bajo, entonces fue una edición que se agotó muy rápidamente. Yo soy de una ciudad de provincia, una carrera literaria desde provincia es mucho más difícil que desde las capitales, entonces el hecho de que ganara el Premio Nacional fue muy importante. Y de otro lado, Después y Antes de Dios, que gana primero un premio internacional, el Ciudad de Barbastro, uno de los premios reconocidos por su honradez en España. Y en ese momento, estamos hablando del 2014, en Colombia cambia la modalidad de los premios nacionales. Cuando yo gané, se ganaba con un libro inédito. Y en ese momento cambia la modalidad y se comienza a premiar libros ya publicados. Y tengo la fortuna de, con ese libro que había ganado el premio en España,
ganar también el Premio Nacional de Novela. Entonces, esos dos libros han sido muy, muy, muy significativos. Hay libros que íntimamente son más apreciados, digamos, tienen unos procesos que para uno pueden ser más importantes, ¿sí? Por ejemplo, para mí una novela que se llama El último diario de Tony Flowers, que fue mi primera novela, es muy importante porque fue como mi taller, fue donde aprendí un montón de posibilidades, donde desarrollé una serie de recursos que después me han sido muy útiles. Pero desde el punto de vista de la presencia pública, esos dos libros, de música ligera y Después y antes de Dios, son los más importantes. Muchas gracias, Octavio. Moni, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Cuáles han sido los más importantes? Quiero empezar por uno que además tiene que ver con otra cosa que compartimos Octavio y yo, que es, a los dos nos gusta el básquetbol, hemos jugado básquetbol, y yo tengo una novela que se llama La Más Faulera, una novela para adolescentes. Y esa novela, fíjate que en realidad es una novela corta, una novela muy sencilla, pero fue mi paso del cuento a la novela, un poco en esta idea de que uno aprende a escribir novela escribiendo novela, ¿no? Arriesgándose, un poco tallereando el largo aliento, ¿no? O más largo que el del cuento. ¿Y por qué quiero tanto a La Más Faulera? Primero porque cuando lo llevé a la editorial, a una editorial que puso un anuncio que volvía a México, me dijeron, ¿cómo vamos a publicar un texto para adolescentes si los adolescentes no compran libros? Y claro, el escritor nunca está pensando en el mercado, porque estás al servicio de tu historia, realmente estás entregado a crear un mundo de palabras que convenza a los otros de que está sucediendo, ¿no? De que tiene una verdad, digo, que es una realidad alternativa y que tiene una verdad. Entonces, el editor me vio tan triste que me dijo que le dejara mi libro, mi manuscrito. Y se lo dejé, y a la semana me habló y me dijo, lo leyó mi hijo, que tiene 14 años, juega básquet, y te lo vamos a publicar. Y no solo eso, sino que es un libro que sigue vivo. O sea, de esto ya pasaron ya más de 15 años, yo diría que casi 20, y es un libro que siguen leyéndolo y lo piden en las escuelas, tiene una vida constante, todo gracias a un lector de 14 años, y un poco a que volví a jugar básquetbol, y que tiene que ver con una eventualidad violenta en la cancha, y me enseñó, y por eso me es muy significativo, que los adolescentes sí leen libros, sí leen novelas, que se trata de hacer el puente, a lo mejor el maestro hace el puente, pero que si les gusta, les pasa algo. Entonces es un libro que le tengo muchísimo cariño, pero un libro que me cambió, que yo digo que soy antes y después de ese libro, es Yo la Peor. Es esta novela alrededor de Sor Juana, que publiqué por primera vez en el 2009, y que yo pensé que, primero, era complicado escribir una novela alrededor de Sor Juana, pero bueno, una vez que encontré cómo entrarle a Sor Juana, pensé que era una novela pues que tendría sus lectores, pero un puñadito de lectores, ¿no? Gustosos de la vida novohispana, de Sor Juana, pero ese libro se reeditó en un año 9 veces. Eso nunca me había pasado y no es frecuente, no nos pasa mucho a los escritores. Y a partir de ahí, entonces, coseché un gran número de lectores. Y entonces los libros publicados antes volvieron a tener posibilidad de llegar a lectores. Los libros publicados después de Yo la Peor podrían causar interés entre quienes me habían leído alrededor o con esta novela de Sor Juana, que ahora se volvió a publicar en Editorial Planeta, con añadidos que tienen que ver con la respuesta de los lectores. Entonces, para mí ese ha sido y es un libro muy significativo. Muchas gracias, Moni. Ustedes lograron compaginar sus ideas, sus estilos en una obra, Cuentos de Ida y Vuelta. Nos gustaría que nos compartieran también esa experiencia, cómo fue que se les ocurrió escribir juntos, cómo fue que lograron encontrar la columna vertebral del libro. No sé, ¿quieres empezar, Moni, a platicarnos al respecto?
Aunque la culpa te diré que la tiene Octavio, pero porque Octavio tiene un amigo que es mitad colombiano, mitad extremeño, español. Es también médico y también escritor, Antonio María Flores, que ojalá nos esté oyendo, porque a veces está atendiendo. Ah, qué bueno, porque atiende urgencias en el hospital. Y él, a través de la regional extremeña, de las publicaciones regionales de Extremadura, unas ediciones preciosas, creo que estoy diciendo mal el nombre, ahorita me corriges, Octavio, pero nos convocó para que él quería hacer una edición que reuniera a México, a Colombia y a España. Y de alguna manera esta edición podía hacer esos puentes, dado que hay un Medellín, ¿verdad? Un Medellín en español, extremeño, un Medellín colombiano, y pues diremos que tenemos varias calles Medellín en México, la calle de Medellín, ¿no? En la colonia Condesa, en la colonia Roma, y no sé si hay alguna localidad llamada Medellín. En fin, tenemos vasos comunicantes históricos, literarios, culturales, Colombia y México, entre escritores creo que hay una natural empatía, una ida y vuelta permanente. Entonces, el artífice de esta provocación es Antonio María Flores, que además hace el estudio introductorio y que nos solicitó un libro, una reunión de cuentos a cada uno, para que habitaran una misma casa, para que se pudieran leer juntos, y él hace una introducción muy amplia a lo que hemos hecho los dos, y él mismo es un escritor de cuentos y de poesía, y realmente a mí me gustó mucho todo, la manera en que aborda lo que nosotros hacemos, nos junta en una edición y nos propone para lectores, pues en España sobre todo, ¿no? Que es donde circula naturalmente el libro. Octavio, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Bueno, pues... ¿Cómo fue la experiencia, además? Sí, no tengo mucho que agregar. En realidad, el proceso... Demasiados los temas. Perdón, Octavio, nada más para contextualizar un poco. Vinos. Sí, no tengo mucho que agregar. En realidad, el proceso es como Mónica lo comentó. El mérito es de Antonio María, que originalmente ha habido un hermanamiento entre Medellín, Extremadura y Medellín, Colombia. Y fue a partir de ese hermanamiento que fue surgiendo la posibilidad de unas ediciones, originalmente solo para Colombia y Extremadura, y más específicamente para Medellín. Pero Antonio María siempre amplía las cosas. Surgió la idea de que Mónica nos acompañara, que me pareció muy buena idea, y cada uno de nosotros escogió algunos cuentos. En el caso mío, cuentos que habían aparecido en la prensa, cuentos que me habían pedido para publicaciones muy específicas, y Mónica tenía 2 títulos para su propia colección, y uno de esos títulos era cuentos de ida y vuelta, e inmediatamente Antonio María y yo dijimos, perfecto, ese es el libro para el volumen. El libro está muy bellamente diagramado, es una edición muy bonita, y está circulando, por lo que nos cuenta Antonio María, está circulando muy bien en Extremadura. Y bueno, es una maravilla tener un libro de cuentos circulando en España, un mercado que a veces es complicado para la literatura latinoamericana. Este no es un momento en que lo latinoamericano esté muy de moda en Europa. Entonces, conseguir que además un libro de cuentos, un género que no es el que más se vende, esté circulando en España, pues para Mónica y para mí creo que es una absoluta maravilla, y se lo agradecemos muchísimo a la editora regional de Extremadura y por supuesto a Antonio María, que hace el estudio introductorio y que hizo toda la labor de edición. Y de divulgación, porque a cada rato nos muestra que estamos en el programa de radio tal, que en el periódico tal, y eso es muy importante para que el libro llegue a sus lectores. Y fíjate que a mí me parece muy interesante lo que dice Octavio, también esta idea de que lo latinoamericano es lo exótico, lo real maravilloso, que ya no es desde hace mucho lo que se escribe, ya no es, digamos, ya no es la tónica de García Márquez de ninguna manera, ¿no?
sino es un realismo a veces crudo, a veces más dulce, pero yo siento que en general ese tipo, ese enfoque nos empata, nos hermana, y muchos de mis cuentos tienen en esta colección tienen que ver con migraciones, con viajes, con estar allá o estar acá, porque creo que vivimos hasta antes de la pandemia en un mundo muy de ida y vuelta, vamos a ver qué pasa, pero la literatura siempre será de ida y vuelta, aunque nosotros ya no seamos los viajeros de antes, ¿no? Sí. La próxima antología va a ser Cuentos de Vengo y Me Quedo. Cuentos de No Me Muevo. Muchas gracias a ambos. Un tema también que quisiera abordar con usted, que ustedes nos platicaran, es su incursión en el cuento infantil. Platíquenos cómo ha sido esta incursión, porque es un público muy especial. Entonces, y yo creo que arriesgado. Entonces, también quisiera que nos contaran cómo fue, cómo inició esta idea y cómo ha sido la recepción por parte de los niños respecto a sus cuentos. Octavio, ¿quieres empezar esta vez? Pues mira, sí, claro, mira, es curioso, yo había escrito como Mónica, siempre estamos coincidiendo en proyectos y en procesos, yo había escrito como Mónica libros para jóvenes, ¿sí? Había escrito un libro, Las láminas más difíciles del álbum, que todavía circula, que se ha vendido durante 25 años, que se basa en las láminas del álbum de Chocolatinas Jet. Yo no sé si Mónica lo conoce, pero creo que Gloria sí lo conoce, porque es un producto muy popular en Colombia, unas chocolatinas, y la chocolatina trae una lámina, y los niños hacen los álbumes. Es más, los adultos también lo hacen. Entonces yo escribí ese libro juvenil, y después había escrito otro, El mapa de Sara, también para público juvenil, sobre una familia en la cual hay un maníaco depresivo, un tema bien complicado y uno de los libros más dificultad he tenido para terminar precisamente por eso, porque me interesaba que fuera un libro luminoso, que su tema es bien complicado, pero no me había planteado escribir para niños. Y durante los últimos años he tenido mucha relación con algunos de los escritores de literatura infantil más interesantes del mercado colombiano y latinoamericano, esencialmente Triunfo Arciniegas e Irene Vasco, dos amigos entrañables, y conversando con ellos me di cuenta de cómo se le podía llegar al público infantil y de cómo ciertas historias podían ser apropiadas para ellos. Entonces, una vieja idea de un mini cuento que no había escrito para niños, que había escrito para adultos, se me fue imponiendo como posibilidad de literatura infantil, y fue como se originó El viaje del príncipe. Es un libro álbum con unas ilustraciones preciosas de Olga Cuellar, que es una de las grandes artistas gráficas colombianas, unas ilustraciones bellísimas. Si no me gustaran los textos, de todos modos me gustaría el libro nomás por las ilustraciones de Olga. Y me llevé además la gran sorpresa de que el libro sale, y al mes me llama el editor y me dice, vamos a hacer la segunda edición, y durante el primer año se hicieron 4 ediciones del Viaje del Príncipe, y hace unos días le estaba compartiendo a Mónica que el libro está disponible en México, que el libro se puede conseguir en México, lo cual me dio una gran alegría, porque una de las cosas terribles de la literatura latinoamericana es que nuestros libros no circulan entre nuestros países, que si uno no es publicado en España, si el libro no llega de España a los otros países latinoamericanos, no hay forma de que nos leamos entre nosotros mismos. Yo no podría haber leído La más faulera si Mónica no me obsequia el libro, porque no está disponible en el mercado colombiano. Entonces, hace unos días vi en la página del Péndulo que El viaje del príncipe estaba en estas librerías, y dije, qué maravilla, qué fortuna tener en este momento posibilidad, puedan leer un... Siento muy orgulloso. Niños,
momento han hablado muy bien y Ay, parece que se divierten. Está yendo un poquito la señal, sí. Se divierten con tu libro. Es que es un libro precioso. Yo tuve la oportunidad de que me lo dieras en Manizales porque me invitaron el año pasado a su feria del libro, muy interesante. Lo acababas de sacar, Octavio, ¿no? Y a mí me encantó la historia y las ilustraciones, porque la maravilla de un libro álbum es que es para niños, pero también es para adultos. O sea, hay un gozo en... Si es un buen libro, lo disfrutan niños y adultos, desde luego, aunque su público natural sean los niños. Y es un... Qué bueno que circule en México. De veras me da mucho gusto, ¿no? Hay que esparcir la noticia para que todos vayan por el viaje del príncipe. Y yo, fíjate que, Gloria, primero publiqué un libro para niños, pero no era libro álbum, y tuve la fortuna de que fuera con una editorial colombiana, con Norma, una que ya no es Norma, ya es parte del grupo Santillana. Una voz para Jacinta se llama el libro de cuentos, pero no es un libro álbum, a pesar de que sí tiene algunas ilustraciones. Es una experiencia diferente porque es un libro pensado para que lo lean niños de 9 a 11 años a lo mejor, pero este año salió mi primer libro álbum, justo creo que una semana antes de la pandemia. Una semana antes del encierro llegó el paquetito a casa, porque como lo publica Planeta Lector, íbamos a hacer el circuito escolar, porque las escuelas piden el libro, los maestros se entusiasman y va el autor, y entonces se hace una labor muy bonita de contacto con los niños lectores, los maestros, y entonces el libro todavía no toca sus bases, digamos, no sé cómo lo van a tomar los niños, muero de curiosidad, pero la experiencia de escribirlo para mí fue algo que yo creo que nos gusta a los escritores, o por lo menos a Octavio y a mí, porque él ya pronunció la palabra, los retos. Algo que no habías hecho, a ver cómo te va, a ver si puedes, a ver qué aprendes, ¿no? Y yo aprendí, en el libro álbum, la ilustración es de mi hija, María Perujo Lavín, porque ella estudió diseño y luego ilustración infantil en España, en Galicia, y fue tan interesante lo que yo aprendí de cómo se trabaja en equipo y cómo yo me tengo que guardar las palabras. El libro es en realidad muy silencioso en cuanto a texto, es sobre todo mucho más el complemento de la ilustración, se llama La inesperada amiga de Carlos, y está basado en un cuento que yo me inventé y se los contaba a mis hijas cuando eran niñas. Entonces, este cuento, que incluso había un pequeño títere con el que yo hacía el cuento, que es la inesperada amiga de Carlos, es ese pequeño títere, una bruja miniatura, pues de repente vimos mi hija y yo que lo podíamos hacer juntas, y ha sido delicioso trabajar en equipo, porque normalmente el trabajo del escritor es muy solitario, hasta que entras en contacto con tu editor y a lo mejor te lee y entonces viene algo de regreso, pero este libro ha sido sobre todo en equipo con María, y que tiene su propio camino como ilustradora, y que bueno, en algunos momentos buscaremos empatar de nuevo, y me gustará mucho ver qué hacen los niños con este libro. Me muero de curiosidad. Muy bien, Mónica, muchas gracias. ¿El libro trae el títere? El libro no trae. ¿El libro trae? No. Sería, ¿sabes qué? Se puede hacer ese títere en papel. De hecho, los maestros o los niños podrían hacerlo. Podrían inventar este pequeño títere. El Porque títere. Hay libros que traen el títere. Ay, sí, que sería increíble. ¿Ves? Ya me estás dando nuevas ideas. Se antoja, ¿verdad? Para la segunda edición post-pandemia. Para la segunda edición, sí. Post-pandemia con títere. Pues tenemos varias preguntas del público, Octavio y Mónica. Mira, Israel Núñez nos pregunta, ¿cómo abordarían el distanciamiento sanitario como cuento? No sé quién de los dos les gustaría responder. Es una pregunta. Pues mira, ¿Cómo? Yo hace unas semanas hice un podcast para Storytel,
para la empresa con la que estoy haciendo audiolibros y estuvimos hablando de la pandemia y de lo que va a ocurrir después, pero ya ni me atrevo a hacerlo porque lo hice hace un mes y medio y hoy diría probablemente cosas muy distintas. La Mm. verdad es que esta experiencia ha sido transformadora y además de que es transformadora, se está transformando, yo diría que semanalmente. Yo al principio estaba muy tranquilo con el confinamiento. Hace 10 días estaba desesperado por salir a caminar. Lo que quería era salir a caminar, que es una cosa que me gusta muchísimo. Y en este momento, cuando parece que en poco tiempo en Colombia vamos a salir a la calle, estoy pensando que no quiero salir. Leo respecto a cómo está evolucionando la pandemia en otros lugares y pienso, no, pero ¿por qué voy a salir? ¿Por qué me voy a tomar riesgos? Entonces, no sé si en un cuento uno pueda realmente plasmar lo que está ocurriendo y sobre todo me daría mucho miedo intentar imaginar cómo va a ser el mundo después de la pandemia. No estoy hablando de dentro de un mes. El de dentro de un mes más o menos lo puedo vislumbrar. Pero el mundo dentro de 6 meses o un año creo que va a ser más distinto de lo que creemos y también mucho menos diferente de lo que quisiéramos. ¿Sí? Hay una serie de reflexiones, hay una serie de expectativas que ha creado la pandemia eh, que todos quisiéramos que se realizaran, pero yo en general no soy escéptico al respecto. Pero sí estoy seguro de que dentro de un año vamos a vivir en un mundo muy diferente. Es un reto interesante para escribir, pero de otro lado es un libro que mientras uno escribe, el mundo cambia. Estamos cambiando cada semana, entonces ese ejercicio de anticipación no sé qué tan fructífero pueda ser. No sé si Mónica tenga otra idea al respecto. Yo lo que siento es que no tenemos todavía, yo creo que los asuntos de la vida y asuntos tan importantes como este no se pueden volver material literario de inmediato. Necesitan la distancia emocional, la distancia. Yo me acuerdo que para escribir del sismo del 85, que está en mi novela más reciente, En Todo sobre Nosotras, pues pasaron 30 años o más para poder escribir de él como material literario. No creo que vaya a pasar tanto tiempo, pero todavía no hay distancia. Hay lugar para la crónica. Es momento de la crónica, porque la crónica va tomando el pulso y sí, como dice Octavio, una semana una cosa, otra semana, necesitamos escribir de ella, porque sí, porque hay mucho que decir individual y colectivamente, pero yo todavía no podría hacer un cuento, pero de que va a haber, yo creo que va a haber, claro que va a haber literatura de este momento. Y lo otro es el pudor de la cantidad de libros, de cuentos, de novelas que va a haber de la pandemia, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Esa va a ser otra pandemia. A ver, también Natalia les pregunta, ¿tienen planes de volver a realizar un libro juntos? Es interesante porque no nos lo habíamos preguntado. No habíamos preguntado, pero lo considero probable, ¿no? Yo también. Lo considero probable porque además tenemos formas de trabajar similares. Los dos sabemos que el otro es cumplido, que es una cosa que a veces es muy difícil con los creadores. Uno a veces quiere hacer algo con alguien. Yo, por ejemplo, quisiera hacer algo ahora con un artista de cómic, que es hijo de un amigo mío, pero sé que es una persona que trabaja a un ritmo muy distinto al que tengo yo y que terminaría completamente desesperado. En cambio, con Mónica sé que fácilmente podríamos ponernos de acuerdo y que si nos fijáramos un plazo, los dos llegaríamos un día antes con todo perfectamente listo. Es más, a mí ya me están dando ganas. Tenemos que inventar algo, Octavio. Porque hay que inventar algo. Yo ya he hecho una antología para la UNAM, solo cuento, y le pedí un cuento a Octavio. Pero eso no es trabajar un proyecto juntos, pero eso es tenernos presentes. Así como yo fui a la universidad donde trabaja, en la Universidad de Caldas, en Manizales,
como que nos tenemos presentes porque queremos hacer estas redes de mirarnos, los escritores de los países latinoamericanos, desde luego. Ay, sí, ya se me antojó pensar algún proyecto, Octavio. Sí, hagamos algo. Me parece muy bien. Qué maravilla, cuando lo tengan, por favor, gracias a quien nos oyó. Claro que sí, Gloria. A ver, también nos preguntan, teniendo en cuenta que ambos iniciaron su vida profesional con carreras afines a la ciencia, ¿hay algún elemento de este campo que haya aportado a su vida como escritores? Eso por una parte. Y por la otra, ¿cuál sería el libro recomendado para leer en tiempo de pandemia? Bueno, mira, yo digo, la ciencia, sí, yo sí siento que aportó. Octavio ya decía algo del contacto humano, como médico, es quizás muy diferente a la biología, pero a mí la ciencia por lo pronto me aportó en la biología, en la universidad donde yo estudié, la UAM, viajábamos mucho. Me aportó un conocimiento, estuve en contacto con espacios y con circunstancias que la vida en la Ciudad de México no me hubiera dado. Entonces, para mí ese paisaje también, luces, modos de vida, la vida de los pescadores, la vida de la gente en las salinas, la selva, el pantano, me lo dio la biología. Y por otro lado, creo que escribir una novela o un cuento es un asunto de lógica y de estructura, no nada más de una lírica, ¿no? Yo creo poderosamente en la estructura del texto y creo que el abordaje científico a cualquier problema requiere de una mente que estructure, que aborde, que jerarquice y seguramente ayuda, pero digo, no quiere decir que si no tienes una mente, que si no vienes de la ciencia no puedas estructurar, pero yo pienso que seguramente nos da esa posibilidad. No sé tú qué creas, Octavio. No, yo estoy convencido de eso y además creo que venir de una profesión como la biología o la medicina ayuda a ser más disciplinado a la hora de escribir. ¿Sí? Y de trazarse unas metas, de ponerse unos objetivos que se van a cumplir, ¿no? Sí. Las personas que vienen de las áreas humanísticas, me da la impresión, puedo estar equivocado, que son más laxas, ¿sí? En cambio, los que tuvimos una formación científica y los que teníamos que cumplir determinados plazos, transferimos esa experiencia al momento de la escritura. Y yo tengo un poco la sensación de que a algunas personas que vienen de las humanidades les molesta un poco lo aparentemente cuadriculados que podemos ser quienes venimos de la ciencia y nos empezamos a dedicar a lo humanístico. Sí, usted siempre cumple, usted siempre hace las cosas cuando dice que las va a hacer. Bueno, es parte de la formación, ¿no? Uno como médico no puede ser, no, le mando el antibiótico dentro de un mes, ¿qué importa que siga enfermo? Uno no puede hacer eso, ¿no? Claro. Entonces también en la literatura uno funciona un poco bajo esos parámetros y creo que eso es bueno. Creo que eso ayuda a trabajar un poco mejor y a planear mejor también. Sí. Desde luego. Siempre estamos planeando en la ciencia, siempre hay un plan de trabajo, ¿no? Mira, sí. Tú ya estás planeando un proyecto conjunto. No recomendamos libros porque es que no hay libros para la pandemia. Yo pienso que esta idea de libros para leer ahora, pues mira, hay gente que quisiera no leer libros que te deprimieran a lo mejor, pero sin embargo hay gente que está leyendo libros sobre epidemias, sobre que leen La peste, el ensayo sobre la ceguera, ¿no? Que tienen que ver con el tema. Bueno, está el de Cameron. El de Cameron, ese siempre hay que leerlo, porque las historias son... Siempre hay que leerlo, termina siendo muy gozoso, aunque al principio hable de la pandemia, es un libro gozoso, es un libro que siempre tiene humor, que siempre tiene picardía. Boccaccio es una maravilla y a los que hemos practicado el cuento, pues es uno de nuestros santos tutelares. Claro, y ¿sabes qué? Que lean a Octavio Escobar y a Mónica Lavín. Son dos autores que les recomiendo, me parecen buenas personas, escriben con juicio, vienen de la ciencia, es gente formada. Y están nuestros libros ahí electrónicos, hay electrónicos.
Los pueden conseguir y hay de Storytel, hay de audiolibros, hay posibilidades. Sí. Claro que sí. También les preguntan, ¿qué opinan del impacto de la pandemia en cuanto a tiempo libre y lectura? Uy, Porque es una mucha gente pregunta, sí, hay que hacer que leer. Y algunas personas dicen, sí. no, reflexionemos, ¿no? Tomémoslo con calma. ¿Ustedes qué opinan? A mí me parece que muchas personas que no leían o que no leían con frecuencia sí lo están haciendo un poco más. Entre otras cosas porque la pantalla va cansando, ¿no? Antes el computador era una elección, ahora es una obligación. ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo que dar clases frente a un computador, lo cual es una cosa a veces bastante aburrida. Y entonces también el televisor empieza a generar un poquito de alergia. Eh, o por lo menos a mí me ocurre y he oído a otras personas decirlo. Entonces hay personas que han decidido leer y eso me parece una maravilla. Y creo que se han encontrado o que han reencontrado un placer que por el problema del tiempo habían abandonado. Leer requiere tiempo, definitivamente requiere tiempo. Y ahora en estos procesos de pandemia, pues una de las cosas que para muchas personas ha sido beneficiosa es que ha recobrado tiempo para el ocio, ha recobrado tiempo para el placer y a mí me gusta pensar que muchos han recuperado ese placer del libro que ojalá les dure después de que salgamos del confinamiento. Fíjate que yo descubrí el placer lector así, lo que te hace un libro gordo por culpa de una enfermedad viral, por la hepatitis a los 9 años, que me tumbó 2 meses en cama. Y leí Robinson Crusoe de Daniel Defoe. Entonces, estos encierros, estate quieto, ¿no? Muchas veces te dan este placer que parece ahora como del siglo XIX, ¿no? De que tienes tiempo para, a lo mejor, en 3 días acabarte un libro, ¿no? En una semana, ¿no? Estás como en otra frecuencia. Claro que hay mucha chamba doméstica, pero yo creo que desde luego hay tiempo para dedicarse a la lectura y yo sí la recomiendo eso. Creo que quita angustia, que cura, que pone en ejercicio la imaginación, la reflexión, desde luego, la escritura, la literatura, leer nunca está exento de reflexionar y que nos aleja un poco del exceso de información acerca del tema, que así como dice Octavio, la pantalla resulta abrumadora, también la información, el exceso de estadísticas empieza a ser algo que ya no puedes digerir, ¿no? Leamos el Quijote y pasémosla bien. Muchas gracias, Mónica. También nos dicen, existen varias publicaciones de diversos sectores académicos que han escrito prematuramente, considera la persona que nos escribe, sobre los efectos socioeducativos de la pandemia. ¿Qué opinan al respecto? Ay, Dios mío. Uy, qué pregunta tan difícil. Bueno, creo que hace un rato me referí un poco a eso, ¿no? Que sí, la gente está opinando sobre cómo va a ser el mundo post-COVID-19, pero si semanalmente tenemos dificultad para saber qué va a ocurrir, pues poder predecir realmente cómo va a reaccionar el ser humano es bien complicado. Ahora, vuelvo a una idea que ya expresé. Yo creo que los seres humanos vamos a seguir siendo lo que somos, ¿sí? Habrá hábitos en los que no podremos reincidir, habrá situaciones que ya no, por las que ya no podremos pasar, pero de alguna manera encontraremos el camino para volver a ser lo que siempre hemos sido. Y eso es bueno y también es malo, pero creo que no hay que calificarlo ni positiva ni negativamente, sino simplemente decir, es lo que somos. Y qué bueno que podamos volver a hacer eso. Yo creo que lo que sí nos ha mostrado un poco en términos prácticos, no de la humanidad, sino en términos prácticos es que usaremos, yo creo, mucho más la herramienta virtual de lo que lo estábamos haciendo antes. Sin este exceso, que es el único, digamos, sin la posibilidad de que sea la única manera de estar, pero yo creo que combinaremos, porque hemos visto que hay cosas que se pueden hacer sin trasladarte, pero necesitamos el contacto humano. A mí me parece muy difícil dar clases
sin el alumno enfrente y lo espontáneo y lo la comunidad universitaria, pero también se puede hacer de esta manera. Entonces, como que nos está dando vías alternas para funcionar, ¿no? Y yo creo que eso llegará a un equilibrio, ¿no? Ya no necesitan todos ir a la oficina, pero ¿qué vamos a hacer? Yo creo que todo va a llegar a una nivelación quizás más lógica para los espacios que habitamos, creo, puede ser. Pero también me estoy aventurando con una especulación. Yo quisiera creer que todas estas posibilidades virtuales nos van a dejar más tiempo para el ocio. Eso me gustaría. Ah, sí. Porque además el ocio implica también a la lectura. Claro. E implica otra serie de actividades que nos gustan, ¿no? El cine, los deportes, la vida familiar. Yo quisiera que la pandemia, que es una cosa terrible, nos dejara por lo menos ese regalito, la posibilidad de más tiempo para el ocio y de unas ciudades más habitables, donde el tráfico no sea tan horrible, donde haya más bicicletas, donde no haya hora pico porque la gente no tiene que ir a su trabajo, sino que puede hacer las cosas desde su casa. Eso estaría bien. Eso creo que sería una buena consecuencia de un mal terrible. Y ¿sabes qué? Dado que hemos retomado la tertulia, aunque sea por internet, se ha retomado la tertulia, sí. Que volvamos a sentarnos en el café a conversar. Creo que la conversación, que era ya la gran ausente de muchas vidas, ¿no? Del vértigo urbano, puede ser una invitada a ser parte de este ocio o de esta forma de vida que se me hace importantísima. Compartir, intercambiar ideas, estar en un espacio, no nada más en una vida productiva que creo que nos está pasando también hasta en el estrato virtual. Sí. Así es. Muchas gracias a ambos. Y para terminar, nos gustaría que nos dijeran con qué frase de alguno de sus libros, podrían invitar a nuevos lectores a que se acerquen a su obra. Uy, nunca me habían hecho una pregunta tan difícil. Voy a buscar aquí rapidito en El viaje del príncipe a ver si encuentro algo. Una frase para invitar. Yo tendría que abrir un libro porque los escritores, los poetas sí se saben sus poemas de memoria. Una idea. Porque yo no me sé mis libros de memoria ni una idea. Una frase de Sor Juana de Yo la Peor empieza con ¿quién ha dicho que está mal pensar para las mujeres? ¿Quién ha dicho? Entonces dice algo así como que me corten la lengua, que me amputen el pensamiento, la lógica. Es Sor Juana en su ira de que cuando, digamos, ya está en la última etapa de su vida y la llaman al silencio, es Sor Juana en su ira de haber expresado una idea y un pensamiento, la condena. Y entonces ella dice, ¿quién ha dicho que pensar no es propio de las mujeres? ¿No? Mira, y yo me voy a salir más fácil, voy a leer un fragmento del viaje del príncipe. El príncipe es alguien que se va del palacio porque quiere vivir una vida diferente, una vida más plena. Entonces dice, compartió sus horas con gentes humildes que le hablaron del campo y del vino, de la fragilidad de las cosechas. Entendió que todos, sin excepción, merecen nuestro respeto. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. De verdad que ha sido una tarde muy rica, muy enriquecedora, muy agradable. Les agradecemos mucho su participación. Y bueno, pues vamos a dar por finalizado este conversatorio. Espero que tengamos oportunidad de volvernos a reunir. Si tienen alguna otra publicación, con mucho gusto, acá la podemos anunciar, platicar sobre ello. Mónica, Octavio, mil gracias. Y damos también las gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando y viendo a través de esta plataforma. Y los invitamos a que sigan atentos a nuestras redes sociales, en donde estamos publicando frecuentemente las actividades de la Embajada de México en Colombia. Muchas gracias a ambos y muchas gracias a todos. Gracias. Que tengan buena tarde. Gracias, Gloria, muy amable por la invitación. Qué bueno verte, qué bueno verlos. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.
Adiós.